Al otro lado del teléfono, una voz desconocida que insiste es pariente nuestro, está en Argentina, en otro país sudamericano, y se encuentra en apuros. Necesita dinero. Un timo con el que han conseguido robarles a dos vecinas de Arbo 9.000 euros. Estas dos mujeres llegaron a recibir hasta 3 llamadas seguidas en las que los estafadores pedían más. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le llaman la estafa de la emergencia de familia o estafa del abuelo porque normalmente las víctimas son personas mayores que viven solas. Su buena fe y sus ganas de ayudarles juegan una mala pasada y ojo porque la Guardia Civil alerta de que cada vez se producen más casos de este tipo en nuestra comunidad. Hoy es miércoles 9 de agosto, hay más que contar. Intentaban retirar un nido de velutinas, pero sus propietarias se defendieron a golpe de aguijón. 2 voluntarios de Eurol en Lugo fueron atendidos en urgencias tras recibir numerosas picaduras. Uno de ellos, el que estaba subido a una escalera, sufrió más de 20. La Guardia Civil detenía esta mañana en el peaje de Carballo a una vecina de Cee que condujo 29 kilómetros en sentido contrario por la autovía da Costa da Morte. Según algunos testigos, circulaba a unos 150 kilómetros por hora. En el vehículo se encontró una gran cantidad de antidepresivos y ansiolíticos. Contaminación fecal, ese es el resultado del último análisis que han encargado los vecinos de Rábade, pero es que en el agua de la traída podría haber también restos de amianto, el material prohibido con el que están construidas las tuberías. La obturación de los filtros es una forma constante por culpa de la materia orgánica o la contaminación que lleva. En muchos de los casos yo desconfío que sean restos de fibra de amianto añadido, porque ves que en el filtro te queda como una gelatina que es algo raro, ¿no? Sale marrón, su olor la delata, no apta para cocinar y mucho menos para beber. Los que pueden tiran de pozo y si no, del supermercado. Achacan este problema a la antigüedad de la canalización que además va por debajo del alcantarillado. Adiós emocionado y triste el que hoy daban en aguas de Ferrol a una de las criaturas salidas de sus muelles. Cientos de personas siguieron la salida del portaaviones Príncipe de Asturias desde los costados de la ría. Testigos de las últimas horas de vida del que fue buque insignia de la Armada Española durante 25 años. Ya lo esperan en Turquía, donde será desguazado. Representa el 11% del PIB y da trabajo a más de 2,5 millones de personas. El turismo es el motor de nuestra economía y por eso Rajoy está decidido a defenderlo. En el aniversario de Otusa, un grupo hotelero que emplea en Chantada a 200 personas, el presidente ha lanzado duras críticas a los que defienden la turismofobia. En las últimas semanas está tristemente de actualidad un cierto movimiento de rechazo al turismo. Son acciones vandálicas. Gente con unas entendederas tan difíciles de entender, hacer una defensa del sector turístico español. Es algo verdaderamente inaudito. Patos, Castro de Baroñas, Oesto, Doniños o Esteiro son playas increíbles, pero no solo para disfrutarlas desde la arena, son auténticos destinos de ensueño para los surfistas y desde luego aquí tienen de sobra donde elegir. Porque en esto también somos una potencia, en playas y olas dignas de Hawái, más técnicas con fondo de arena o de roca para todos los públicos o las que rompen en medio del mar. Hoy repasamos algunas de las mejores olas para surfear Galicia. Está en Galicia para pasar sus vacaciones y hoy también por trabajo. El presidente del Gobierno visitaba esta mañana Chantada con motivo del 40 aniversario del grupo Otusa, líder mundial en consorcios hoteleros. La empresa tiene en esta localidad de la Ribeira Sacra su segundo centro de trabajadores más importante. Desde aquí, Rajoy ha atacado el fenómeno de la turismofobia. El 40 aniversario de Otusa ha llevado a Rajoy y a Feijóo hasta el corazón de Galicia, de donde emigró un día a Barcelona el presidente del grupo. Eu son de Campo Ramiro, dunha parroquia que está aquí a 3 kilómetros de Chantada. Es el primer consorcio de hoteles independientes a nivel mundial.
Esto no es fácil hacerlo. Sería ideal que hubiese millones de Amancio López Seijas, pero eso tampoco es posible. En Chantada, donde el consorcio hotelero líder en el mundo tiene su segundo centro de trabajo tras el de Barcelona. Empezaron 3 o 4 personas y que a día de hoy son exactamente las 200 personas. Ambos han salido en defensa del turismo. Realmente nunca creí que tuviera que hacer una defensa del sector turístico español. Es algo verdaderamente inaudito y nunca creímos nadie que hubiera gente con unas entendederas tan difíciles de entender. Un cierto movimiento de rechazo al turismo, que aunque muy minoritario y localizado, pues son acciones vandálicas. Más tarde fueron al grano. El sector ha sido el telón de fondo para referirse a Cataluña. Que aíslen a los extremistas y radicales que hoy condicionan el gobierno de la Generalitat. Desde uno de los concellos de la Ribeira Sacra, Feijóo afirma que el reconocimiento de la UNESCO, también con detractores, llegará pronto. A Ribeira Sacra non sei os meses que quedan, pero será patrimonio da humanidade. Y sobre llegadas también le lanza Rajoy una directa. Para estar en Madrid en menos de 3 horas na Ribeira Sacra, solo nos falta concluir o que nos falta. El AVE vendrá a Galicia y vendrá a la mayor celeridad posible. Rajoy ha sacado pecho sobre las cifras del turismo. España es el tercer país del mundo con más turistas, un sector que representa el 11% del PIB y que genera el 13% del empleo del país. En Galicia da trabajo ahora a más de 115.000 personas. El turismo es la principal industria de nuestro país. A lo que no se ha referido es a la calidad y sobre todo al principal talón de Aquiles de estos empleos, su temporalidad. Todo indica que el bastón de mando cambiará de mano y de partido en Coristanco. El único edil del PSOE en el ayuntamiento acaba de presentar una moción de censura contra el alcalde de Terra Galega, una moción que saldrá adelante gracias al apoyo que le ha prometido el PP. Sí, el PP. Un pacto que el regidor califica de contra natura. A moción de censura se presenta por o Partido Popular e o propio concejal do Grupo Socialista. Entonces, entre os dous, efectivamente, acadan a maioría absoluta, que son os 7. Un acordo, un pacto, quizá, un pouco tamén contra a natura. O sentimento, a verdade, agora mesmo é un pouco de frustración, porque estivemos loitando, conseguimos, de feito, quitar a débeda deste concello en 2 anos. Creo que foi un esforzo moi importante, pois síntome realmente traicionado, defraudado. Ao largo de 2 anos que leva intentando gobernar, pois estaba facendo dunha forma que entendemos que non é a correcta, non foi a prometida, non. O único que fixo o Partido Popular non tuvo exigencia ninguna, simplemente nos axuda na moción, e despois, bueno, tenemos que determinar como formar o goberno, non? Que é unha situación complicada, que temos que falar cos distintos concejales, porque por primeira vez en España vaise dar unha situación de que vamos a intentar gobernar con todos. El socialista Abraham Gerpe contaría con el respaldo del PP, pero podría quedarse solo en su propia casa. Esta mañana el secretario general de los socialistas gallegos adelantaba que el PSDG no aprueba este movimiento de fichas. No último Congreso Federal establecimos como línea política moi clara que o noso adversario tiña que ser o Partido Popular. A moción de censura propiciada en Coristanco non corresponde a esa línea política plenamente. Creemos que é un error propiciar esa moción de censura porque abre a porta a operacións políticas do Partido Popular ou dos concellos e non ten unha finalidade política clara. En los próximos días se aumentará la vigilancia antiincendios en el sur de la provincia de Ourense. Es la principal conclusión del encuentro celebrado esta mañana en el Comité de Coordinación Policial de Lucha contra el Fuego. En lo que va de año, 128 personas han sido detenidas o investigadas por provocar un incendio en Galicia. El delegado del Gobierno ha alabado el papel de los cuerpos de seguridad y la conselleira a los miembros del operativo de extinción. Destacaba Ángeles Vázquez su perfecta coordinación e insistía en el mensaje que ayer daba Feijóo. Los ayuntamientos también tienen su responsabilidad. É fundamental as franxas de seguridade. E esa é unha obrigación de todos e de cada un dos propietarios, o que hai que unir tamén a obriga que temos nós de facer un control e a obriga que teñen as administracións máis directas como son os concellos. La ría de Ferrol decía hoy adiós a una de sus criaturas más emblemáticas. En los muelles del antiguo Bazán nació el príncipe de Asturias y del mismo puerto partió esta mañana hacia su nuevo y último destino, Turquía, donde será desguazado.
Cientos de personas siguieron la emotiva salida del portaaviones desde los costados de la ría: Curuxeiras, Castillo de San Felipe y La Palma, Montefaro, Cabo Prioriño. Localizaciones idóneas para ser testigo de las últimas horas de vida del que fuera buque insignia de la Armada Española durante 25 años. Pasó por la Guerra del Golfo, también por el conflicto yugoslavo, pero este gigante de los mares quedó obsoleto y fue sustituido por el Juan Carlos I. En 2013 fue dado de baja y este mismo año subastado por 2.700.000 euros. Circulón, la friolera de 29 kilómetros en sentido contrario por la autovía da Costa da Morte, fue interceptada en el peaje de la 55 en Carballo. Al volante una mujer vecina de Cee que además conducía a gran velocidad. El vehículo, un Opel Corsa, se incorporó a la vía a la altura de Baio en sentido inverso a la marcha. Según algunos testigos, iba a 150 kilómetros por hora. Enseguida dieron aviso, un aviso crucial para evitar una tragedia. Eran las 11:30 de esta mañana. La kamikaze llegó a encontrarse de frente con dos patrullas de la Guardia Civil que la tuvieron que esquivar para no chocar. Una vez la lograron detener, encontraron en el coche una gran cantidad de antidepresivos y ansiolíticos. Nos vamos ahora hasta Rábade, donde llevan años viendo cómo de sus grifos cae agua completamente marrón. El olor que desprende les obliga a comprar agua embotellada y los afortunados que tienen pozo tiran de él para las duchas. El último análisis realizado confirma la existencia de contaminación fecal. Cuando hay una avería o hay una aportación pluvial fuerte en el río, el agua aparece con materia orgánica, con color, con olor y ya no digamos con sabor porque ya no se prueba, ¿no? Entonces el problema se viene arrastrando desde hace muchísimos años. No es una cuestión puntual, digamos, de un año, un mes o de una determinada época del año. El problema de esos restos es que, aunque luego salga el agua transparente y bien, siempre quedan residuos por las tuberías, por los acumuladores de agua, los calderines. Aquí en la mayoría de la casa un gran porcentaje, salvo estos edificios de viviendas, tienen pozo. Yo concretamente tengo pozo. En esta época, desgraciadamente, no tenemos caudal tampoco en el pozo, porque la sequía es lo que tiene, ¿no? Pero para cocinar en esas épocas, en esos momentos en que está turbio por ahí, tienes que echar mano del agua envasada, embotellada de supermercado. No te queda más remedio si quieres andar mínimamente aseado que utilizar el agua de la traída. El problema es que las tuberías de aquí, de este pueblo, llevan más de 50 años sin ningún tipo de reparación. Y además el material con que está construido es fibra de amianto. La manipulación de esas propias tuberías, que no se está haciendo, se debe de hacer por empresas especializadas y con unos protocolos y unas normativas muy concretas, ¿no? La obturación de los filtros de las lavadoras, de los calentadores, de lavavajillas es una forma constante, no digamos ya en las cafeterías, peluquerías y demás que tienen ya un suministro de agua mucho más elevado que una vivienda familiar, ¿no? Por culpa de la materia orgánica o la contaminación que lleva. En muchos de los casos yo desconfío que sea en restos de fibra de amianto añadido, porque ves que en el filtro te queda como una gelatina que es algo raro, ¿no? El tipo de patologías frecuentes que hay aquí en este pueblo, porque según yo tengo escuchado hay muchas infecciones urinarias y muchas que se podrían ser atribuibles a este caso. Entonces nosotros creemos que se debe de tomar el asunto algo en serio, que no es una cosa de seguir estirando en el tiempo y sin solución posible. La velutina vuelve a hacer de las suyas. Esta vez su objetivo no han sido las abejas, sino voluntarios que retiraban un nido en el concello de Ourol. Ocurría en la parroquia de Merilla, en Cerdido. Dos efectivos de protección civil se encontraban retirando un nido en un eucalipto cuando sufrieron el ataque. El peor parado fue el operario situado en la parte más alta del árbol a la que había escalado. Recibió 22 picaduras. Y en Toques, concello de A Coruña, falleció hoy un hombre de 38 años tras recibir el golpe de una vaca. El suceso tuvo lugar en una finca de Goyas, en la parroquia de Vilouriz. Según el 112, fue un particular quien llamó para dar la voz de alarma, asegurando que la víctima estaba inconsciente. Los servicios de emergencia no pudieron hacer ya nada por él. El fallecido estaba casado y tenía una hija.
El juzgado de instrucción número 1 de Vigo investiga una presunta trama para generar facturas falsas con las que desviar fondos europeos. El fraude se habría realizado a través del Centro Tecnológico de Telecomunicación de Galicia, Gradiant, una fundación no lucrativa vinculada a las 3 universidades gallegas. Las sospechas recaen sobre el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, el exdirector xeral de Innovación de la Xunta, Manuel Varela, y el directivo de Televés, José Luis Fernández Carnero. La Fiscalía estudia si los 3 implicados tiraron o dieron luz verde a proyectos de investigación fantasma que solo pretendían captar subvenciones de la Unión Europea, inflando gastos y horas de trabajo. Un vecino de Melide de 32 años fallecía anoche en un accidente en Oza-Cesura. Su coche se salía de la vía, chocaba contra un muro y un poste del tendido eléctrico y acababa ardiendo. Este otro siniestro que ven tenía lugar esta tarde en Ribadavia. Sus 2 ocupantes, madre e hijo, resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de Ourense. Al parecer, cuando circulaban por el polígono de San Cristóbal, se salieron de la carretera y chocaron contra una tajea, volcando y volviendo al centro de la vía. En Ourense capital, la policía local ha cazado a un conductor circulando a 104 km/h. Sucedió detrás de la estación de autobuses en el desdoblamiento de la Nacional 120 en sentido centro de la ciudad, donde la velocidad está limitada a 50. Se trata de una de las zonas más conflictivas de la urbe. En el control por el que pasaron 174 coches, 14 excedieron notablemente la velocidad permitida. Llegan las fiestas de verano y con ellas las inspecciones a atracciones de feria como las que está realizando el Concello de Pontevedra con motivo de la peregrina. Los técnicos vigilan que las máquinas no tengan aristas cortantes, que las soldaduras no presenten deficiencias o que los cinturones de seguridad no estén desgastados. El análisis también incluye una revisión de las instalaciones eléctricas, una iniciativa en la que Pontevedra fue pionera. Los puso en marcha hace 14 años. El Concello de Sada quiere asumir la gestión de las visitas al Pazo de Meiras. La propuesta de la alcaldía será debatida este sábado en un pleno extraordinario. Cuenta con el respaldo de Sada, mayoría Benega y PSOE, y con la previsible abstención del PP. El Partido Demócrata Sada Popular se ha pronunciado en contra. Si resulta aprobada, el Ayuntamiento reclamará a la Xunta ser el encargado de organizar la visita a la propiedad sadense de la familia Franco. Más de 7.000 firmas se han recogido en Galicia para reclamar que la asignatura de filosofía sea incluida en segundo de bachillerato. Se trata de una iniciativa que pusieron en marcha el pasado mes de mayo profesores de esta materia, que fue retirada de las aulas con la entrada en vigor de la LOMCE, la conocida como Ley Wert. Sus promotores defienden la necesidad de que el alumnado tenga una reflexión crítica. En Francia ha sido detenido el hombre que esta mañana atropelló a varios militares que formaban parte del dispositivo antiterrorista. Ocurría en una localidad cercana a París. Un BMW color negro con un único ocupante arrollaba a la patrulla, enviando al hospital a 6 de sus componentes. El conductor fue capturado a mediodía en la autopista con dirección a Calais. Viajaba a bordo del mismo coche que protagonizó el incidente. Según fuentes judiciales, la detención fue violenta y la policía tuvo que abrir fuego varias veces. La Fiscalía Antiterrorista investiga si el atropello fue accidental o parte de un ataque planificado. 9:19 de la noche. Vamos a ver cómo se presentan las próximas horas desde el punto de vista meteorológico. Ya tenemos por aquí a nuestro compañero Xavier Fonseca. Muy buenas, Xavi. Muy buenas noches, Lucía. Un día similar al de ayer, podemos decir. ¿Cómo va a venir el día de mañana, Xavi? Pues mejor que hoy, desde luego. Ya empezamos a notar poco a poco la influencia del anticiclón de las Azores. Hemos tenido algunos chaparrones por la mañana que han caído sobre todo en la mitad norte, grandes claros, pero todavía seguimos con temperaturas algo discretas para la época del año. Vamos a empezar, como siempre, viendo algunas imágenes que nos ha dejado el tiempo hoy. Ha sido de todas formas una jornada perfecta para realizar actividades al aire libre e incluso, ¿por qué no?, ir a la playa, porque con este verano, con una meteorología tan cambiante, nuestro consejo, ya lo hemos dicho varias veces, es sacar el máximo rendimiento posible a cada segundo de sol. Eso sí, hoy el viento de componente norte, que incluso ha soplado con cierta intensidad en algunas zonas, no ha permitido de nuevo que las temperaturas subiesen demasiado, sobre todo en la mitad norte. Seguimos con cielos, con pocas nubes, pero sin calor, con máximas que en la provincia de Lugo, por ejemplo, hoy pues apenas han superado los 18 grados, e incluso hoy en Ourense la temperatura más alta
pues ha estado todo el día por debajo de los 25 grados, toda una novedad. De todas formas, mañana volverán a registrarse en el interior de Galicia valores más propios del mes de agosto. ¿Y por qué? Porque poco a poco el anticiclón de las Azores vuelve a desplazarse más hacia el norte, comienza a desplazarse hacia el norte de la península ibérica. Esa es una posición ideal para nosotros, además ya comienza a desplazar la borrasca que nos ha estado dejando este ambiente tan fresco. Así que mañana, pues unas condiciones más propias de esta época del año. Para empezar, estos días estaba soplando vientos del norte y del noroeste. Mañana tendremos los típicos vientos del nordeste, que son los vientos del verano, que nos dejan unas condiciones mucho más secas. Con esos vientos del nordeste también regresan pues las típicas nieblas matinales que se van a formar mañana en muchas zonas del interior de la comunidad, sobre todo en la provincia de Lugo. Pero fíjense en este mapa del tiempo, hacía bastantes días que no lo veíamos así. Cielos completamente despejados esperamos mañana por la tarde, durante buena parte de la jornada, en las 4 provincias gallegas. Además, ascienden las temperaturas respecto a los valores de hoy, no tanto en la mitad norte, donde mantendremos valores bastante discretos, pero sí en la mitad sur de Galicia, en la provincia de Pontevedra, con temperaturas que podrían superar fácilmente los 26-27 grados, y como comentamos antes, mañana en la provincia de Ourense, pues casi con toda seguridad se alcanzarán los 30 grados. Y hoy en Historias del Tiempo explicamos la importancia que jugó la meteorología cuando Felipe II intentó en el siglo XVI conquistar Inglaterra con su famosa Armada Invencible. En el siglo XVI la relación entre España e Inglaterra era de mucha tensión. Por una parte estaban los Tudor, que habían instaurado su propia religión, el anglicanismo, que consideraba a la reina Isabel, hija de Enrique VIII, la embajadora de Dios en la tierra y no al Papa. Por otro lado, Felipe II, que buscaba quitar del poder a Isabel y sustituirla por María Estuardo, una católica que tras ser derrocada del trono de Escocia, vivía encarcelada por Isabel. Los españoles hablan abiertamente de María Estuardo como futura reina de Inglaterra. El rey español organizó un plan para invadir Inglaterra y para ello ordenó construir la mayor flota de barcos de todos los tiempos. La historia la bautizaría como la Armada Invencible. Regresad a vuestra inmunda alcantarilla. Decidle a Felipe que la reina no teme ni a sus sacerdotes ni a su armada. Era agosto de 1588, una época del año en principio adecuada para navegar, pero en el siglo XVI no había forma de predecir el tiempo. Sí, completamente imposible daquela facer ninguna clase de pronóstico meteorolóxico. Para empezar, non existían nin sequera aparatos para medir. Los barcos partieron desde Portugal con parada en A Coruña y con destino al Canal de la Mancha, donde se unirían con los tercios de Flandes para atacar de forma conjunta. Pero nunca imaginaron que la meteorología sería tan determinante cuando alcanzaron las costas inglesas. ¡Han fondeado! ¡Esas monstruosas naves no pueden dominar estos mares! ¡Tenemos el viento a nuestro favor! ¿Atacamos? Sí, os ventos eran de oeste-suroeste e, bueno, según contan os historiadores, as naves inglesas eran máis pequenas, tiñan máis maniobrabilidade e incluso, ao parecer, pois, queimaron algunhas delas e as lanzaban contra os barcos españois. La Armada Española, acorralada por los ingleses, decidió regresar, pero tomando la ruta más larga posible, rodeando el Reino Unido por el Mar del Norte. En 1588 estamos comenzando o período que se deu en chamar pequena idade de xeo. A corriente en chorro estaba máis movida ao sur do habitual e, polo tanto, bueno, pois as borrascas eran máis profundas. E, bueno, pois fixeron naufragar a moitos barcos. E quere recordar que daquela unha cousa importante é que era prácticamente imposible determinar a longitude e entón realmente os barcos non sabían exactamente como de separados estaban da costa e moitas veces simplemente pois unhas horas de vento de noroeste que o achegaba un pouco máis ao litoral facían naufragar sen remedio aquelas naves. De las 127 naves que partieron con la intención de invadir Inglaterra, solo regresaron 65. Después, Felipe II pronunciaría aquella famosa frase: «Yo no envié mis barcos a luchar contra los elementos».
Bueno, Lucía, pues otro capítulo en el que queda clarísimo que la meteorología ha sido determinante en la historia tal y como la conocemos. Muy bien, Xavi, pues mañana más, más. Para hablar de ese día de sol y sol en toda Galicia. Hasta mañana, Xavi. Le llaman la estafa del abuelo, quédense con ese nombre porque está proliferando. Alguien llama por teléfono y asegura ser un pariente de Argentina que atraviesa graves problemas económicos. Con este fraude han conseguido timar a 2 vecinas de Arbo, en Pontevedra. Una de ellas les llegó a ingresar 3.700 euros y la otra 5.300. La Guardia Civil está alertando contra la proliferación de este tipo de estafas en las que al otro lado del teléfono un timador pide desesperado una ayuda para salir de prisión, para pagar una factura de hospital o dinero para salir de un país extranjero. Esa persona, que además asegura ser familiar nuestro, pide auxilio y llega a hacer varias llamadas. En el caso de Arbo, las víctimas recibieron hasta 3 llamadas posteriores en las que les pedían más dinero. ¿Qué es? ¿Una casa particular? Iban a ver unos castros, pero se encontraron con una sorpresa todavía mayor. Los protagonistas de esta historia, 3 senderistas que caminaban por el ayuntamiento lucense de Baleira. Un vecino les hizo cambiar de planes. Les dijo que en la zona había una cueva con pinturas rupestres. Ellos no se lo pensaron 2 veces. Cuando comprobaron por sus propios ojos la existencia de tal reliquia, lo pusieron en conocimiento de patrimonio. Esta mañana un arqueólogo, acompañado de varios agentes de la Guardia Civil, inspeccionaron el lugar. Se trata de una cueva no inventariada cuya salida a la luz podría deparar nuevos datos sobre el arte de esa época. Hace millones de años se formaron las rías gallegas, hace 110 que, por ejemplo, aparecieron las Rías Baixas, un poquito más recientes son las altas de hace apenas 5 millones de años. Pero todas ellas tienen algo en común: playas increíbles para disfrutar del surf. Hoy visitamos algunas de las más características para que deportistas y entrenadores nos confirmen que en esto también somos una potencia. Bienvenida a Sabón, probar el surf, que aquí tenemos una de las mejores playas de Galicia. Esta playa, como la mayoría de las playas de Galicia, tiene un fondo de arena, ¿no? Los fondos de arena pueden ser bastante difíciles. Esta playa, especialmente, es una playa que yo vengo mucho. Casi siempre, la ola que vamos a surfear ahora está en su sitio. Y eso deja la playa siendo una playa bastante buena de surf. Galicia es uno de los mejores sitios del mundo, seguro, porque por las rías y geográficamente sempre tem alguma praia ou alguma pedra que entra no oleagem junto com o vento, proporcionando as melhores olas. Então, Galicia seguramente é um dos melhores sítios do mundo. As mellores olas de Galicia están en a Mariña por a constancia e calidad das olas. Galicia é o máis parecido que hai na península a unha isla, ten unha vertente cantábrica e unha atlántica, cousa que o resto de comunidades non teñen. Entón, iso fai que estexa moi variable e que poidas optar a moitos tipos de olas e moito tipo de condicións movéndote relativamente pouco. Hola, soy Michi, estamos en la playa de Patos y esta es la mejor ola para aprender a surfear porque está muy protegida del mar abierto, no hay corrientes, es muy segura
y tenemos muchas opciones, dependiendo de las condiciones, para surfear siendo principiantes o ya siendo avanzados. Tenemos olas de fondo de roca, donde la ola tiene una dirección mucho más larga, o tenemos la zona de la playa, donde es mucho más seguro aprender. Cuando tenemos épocas de que no hay olas, podemos hacer desplazamientos a la zona de Portugal o a la costa de Bayona, donde es mar abierto y las olas tienen mejor calidad y mayor potencia. Bueno, pues que en esto tampoco tenemos mucho que envidiarle a Hawái, al menos en olas. Nos vamos, ya siguen informados en lavodegalicia.es. Volvemos mañana a las 9. Adiós.